Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a Yolette Sillery. Yolette es directora para Venezuela de Wall Street English. Aprender inglés, y tengo años diciéndolo, pero hoy más que nunca, no es un lujo, es una necesidad en el mundo de hoy, porque el inglés es el idioma universal. Y Wall Street English puede presentarle a ustedes una cantidad de opciones para que no se queden atrás del mundo. Bienvenida, Yolette, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, buenos días. A ver, cuéntame, ¿cuándo empezaste tú con esto del Wall Street English? O sea, ¿te convertiste en directora? ¿Cómo fue eso? Ok, te cuento, Wall Street English es una empresa internacional que está en más de 45 países y tiene más de 50 años en el mercado. Ha graduado a más de 4 millones de personas en inglés y nosotros abrimos aquí en Venezuela en el año 95, hace 28 años. Oh, Llegamos a tener 24 centros. Por la situación del país se fueron cerrando y migramos casi todos los centros al 100% online. Sin embargo, tenemos un centro en Maracaibo, uno aquí en Caracas, en Chuao, y uno en San Antonio de los Altos, físico. El resto del país y a las empresas y a los adolescentes los servimos en la modalidad 100% en línea. bueno, eso te permite muchas cosas. O sea, fíjate que yo creo que la pandemia lo que demostró, entre otras cosas, es que el trabajo, primero, el trabajo a distancia es posible y segundo, que el aprendizaje puede ser totalmente online, o sea, que no necesitas estar presencial y muchas veces, pues, mira, que de repente vives lejos y tienes que tomar un autobús y otro autobús, no, lo haces desde tu casa, te ahorras el transporte, o sea, tiene muchas ventajas. Totalmente, y sobre todo que el sistema de Wall Street English es lo que se llama un sistema blender o mixto de inmersión. Siempre ha habido una parte multimedia interactiva que simula la inmersión para que la persona a través de estas historias aprenda inglés de la misma manera que aprendió español. Es decir, estudiar en Wall Street English además es entretenido, porque jamás tuvimos salones de clase donde un profesor se paraba a dar una clase de gramática. Los alumnos obtienen un libro interactivo, además digital, que tiene todas las explicaciones gramaticales y tiene ejercicios. Pero realmente la forma de aprender es tal cual como aprendimos español, por asociación de ideas y repetición. Vamos aprendiendo el idioma, vamos hablando y cada ciertas número de horas promedio de unas 5, vamos a una clase con un profesor. En esa clase se trabaja en base a lo que se llama juego de roles. Te dan un rol y tú tienes que defenderlo. Entonces, quien conversa es el alumno, no el profesor, porque el profesor se da cuenta si hubo el aprendizaje en base a la capacidad de este alumno de defender el caso o el personaje o el problema que le tocó. Y Bueno, esto se hace con un máximo de 4 alumnos. es que justamente esa es la manera perfecta de aprender un idioma, como dices tú, porque cuando nosotras aprendimos a hablar español, tu mamá no te estaba diciendo, yo te quiero, Yolette. Yo es un pronombre personal de la primera persona del singular. Te es una variante pronominal o posesivo de la segunda persona. No, no te lo está diciendo, te está diciendo, yo te quiero. O sea, y después es que tú aprendes pues todas esas figuras gramaticales y todas esas construcciones, incluso después más adelante, hasta figuras de retórica. Pero cuando te estás aprendiendo a hablar, nadie te está hablando de sustantivos, de adjetivos, de verbos, de conjugaciones. O sea, tú vas aprendiendo es hablando. Y Y por la asociación y por entender y porque te dijeron que esto era, y no te dan una lista de colores, sino te hablan que alguien está vestido de rojo y luego la puerta roja y el rojo hasta que tú asocias red, rojo, porque lo viste, no porque te sentaste a ver colores ni números, todo es por asociación, lo cual hace el aprendizaje entretenido y real, porque la mejor forma de aprender es la inmersión, es decir, irse a un país de habla inglesa. ¿Qué hicimos nosotros? Esta es la segunda mejor forma. Para el que no puede irse, ya sea por tiempo o por dinero, lo que se puede hacer es esta inmersión simulada, organizada y estructurada
para que además el aprendizaje sea eficiente, porque los adultos necesitamos un número de repeticiones. Cuando tú los haces en un tiempo prudencial, el aprendizaje se queda. Así es. Yo te voy a pedir que te quedes en línea porque ahorita vamos a oír música y ya regresamos contigo. Ya venimos con Yolette Sillery de Wall Street English. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestra invitada a esta hora vía Zoom es Yolette Sillery. Ella es directora para Venezuela de Wall Street English y estamos hablando de ese maravilloso método que les ha dado resultado. Yo no sabía que ustedes tenían tantos años. Sí me sonaba que Wall Street English tenía mucho tiempo en Venezuela, pero, no, o sea, ya son cuántos, casi 30 años, ¿no? Casi 30 años en Venezuela y más de 50 como empresa internacional. Claro, y con ese método que yo creo que es el método que está aprobado para aprender un idioma. O sea, es hablándote como aprenden los niños, punto. Totalmente. Porque yo he visto academias que empiezan el verbo to be, el verbo to have, el auxiliar y no sé qué. Y tú dices, esa gente jamás en su vida aprender a hablar inglés. No, nunca. ¿Por qué? Porque es el método tradicional, está comprobado que solamente el 30% de las personas es capaz de aprender con esa metodología tan fría, tan entrada en gramática. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú vas a un grupo, normalmente la deserción es del 70 al 80%. ¿Por qué? Porque te sientes que o está demasiado avanzada para ti la clase o está atrasada y te estás aburriendo. Eso genera deserción, genera que la gente no aprenda. Definitivamente está comprobado que esa no es la manera. De hecho, el colegio ha fracasado enseñando inglés. No solo en Venezuela, en todos los países del mundo, porque lo tratan de seguir enseñando con metodología tradicional y ese ha sido su gran fracaso, que solamente un porcentaje muy chiquito del que va a un colegio aprende inglés. Bueno, fíjate que mis hijas que estudiaron ambas en colegios americanos, el método era hablarles inglés y punto, como si estás chiquita, pues. Bueno, de hecho, los colegios que tienen éxito en este país son aquellos colegios que te dan es matemáticas, ciencia y las materias sin preocuparse si hablas o no inglés, que arrancan a darte la clase y los niños van mejorando y aprendiendo con el tiempo. Y es que mientras más chiquito eres, tu cerebro es una esponja que absorbe todo. No quiero seguir dando ejemplos personales, pero yo tengo una nieta y el papá de mi nietita es mitad nepalés y mitad ruso. Él no habla nepalés, pero sí habla ruso. Entonces mi hija le habla en español y su papá le habla en ruso. Esa bebé cuando tenga 3 años va a hablar 3 idiomas. Va a hablar inglés porque vive en los Estados Unidos, que de todas lo va a aprender. Va a hablar español y va a hablar ruso. Totalmente. Pero un poco lo que tú estás diciendo, lo bonito que tiene Wall Street English es que nosotros le garantizamos a las personas el aprendizaje. Las evaluamos y le decimos lo que un nivel debe tomar en promedio 30 horas. Pero una persona joven, muy joven, 10, 15 años, lo puede hacer en 24. Y una persona mayor, porque hemos tenido alumnos de 70 años, pueden llegar a necesitar 50 horas. Lo importante es que la persona estudie a su ritmo y en su frecuencia y nos adaptamos a su capacidad de aprendizaje. Si la persona tiene que repetir... Es que es personalizado, por eso que resulta. Totalmente, porque cada quien se va a tardar lo que requiere. Entonces eso implica que no hay pérdida de tiempo, que no hay frustración. Lo importante es el logro. Nosotros lo que le decimos a la gente es nosotros no le vendemos un curso de tiempo, ni a una empresa, le vendemos un logro, le vendemos el éxito, le vendemos que realmente va a lograr lo que quería lograr. Y en el tiempo, sí, dentro de un margen de tiempo, porque ahí depende de las capacidades personales de cada quien. Claro, por supuesto. Me imagino que las reuniones que tienen con los profesores es para corregir quizá la pronunciación o ciertas cosas, ¿no? En realidad es para que produzcas completamente, porque la pronunciación la corregiste con el sistema interactivo. Cuando llegas a la clase, en realidad estás obligado a producir y pensar en inglés, porque te dicen, bueno, mira, Carolina, te voy a dar un ejemplo. Tú eres un pasajero que esta línea dejó de viaje y tienes este problema, entonces necesitas que te monten el próximo vuelo. Entonces tú tienes que producir una conversación con una aerolínea
ficticia. La persona que está en el counter. Personas que están en el counter para que te monten en ese avión y le tienes que explicar todo esto en inglés. Entonces, tú estás obligado no a pronunciar, es a producir de verdad, pensando en inglés, porque la parte de la pronunciación esa la practicaste con el sistema interactivo. Y una gente, por ejemplo, súper perfeccionista tiene más tiempo, porque tú puedes ser tan perfeccionista como tú quieras en esa pronunciación, porque te das cuenta. Bueno, pues me encanta. Se nos acabó el tiempo, por favor, da las redes, cómo la gente se inscribe, se comunica con ustedes. Ok, mira, se pueden comunicar con nosotros entrando en la página web que es wallstreetenglish.com.be. Las redes sociales son WSE Venezuela y nos pueden llamar por el teléfono 0414-249-0205 o mandar un WhatsApp. Pero lo más fácil, buscarnos en las redes sociales WSE Venezuela y wallstreetenglish.com.be. Ok, perfecto. De todas formas, eso va a quedar en mi página de YouTube, así que ahí están todos los datos para que ustedes le escriban a Yolette. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias. Un abrazo. Despedimos a Yolette Siller y directora para Venezuela de Wall Street English. Vamos a identificar el circuito. Ya venimos.